Quisiera continuar con las respuestas a un ateo, que es un ciclo de videos motivado por un video de un autor mexicano, Mauricio Schwartz, que es un predicador fervoroso de la no existencia de Dios. Entonces, este es el segundo video, intentando responder, pero también preguntarle a Mauricio y también a los ateos que puedan ver este video, porque es para todos los que estén interesados en este tema, ¿no? ¿Qué clase de ateo se considera? Porque hay muchas clases de creyentes, hay muchas formas de creer en Dios. De alguna manera, cada persona tiene su forma personal de relacionarse con Dios. La religión no es algo común, sino es algo personal. Así como muchos hermanos pueden tener en común un padre, pero cada uno se relaciona con ese único padre de una forma personal, irrepetible, en una forma afectiva, o práctica, doméstica, en fin, no hay una relación idéntica a la otra, porque la religión es el ámbito de la subjetividad. Repito, y esto es como un principio que tenemos que entender, tanto el ateísmo como el teísmo, es decir, la confesión de Dios, pertenecen al ámbito de la subjetividad, y por eso no hay una persona que crea o no crea de la misma forma, ¿no? Y esto se ve claramente en el ateísmo, ¿no? Entonces, la pregunta dirigida a los ateos, que es una pregunta importante, y también a los creyentes, ¿no? ¿Qué clase de relación tengo con eso que no existe, o que en el caso de los creyentes afirmamos existir, ¿no? Yo, por ejemplo, un poco recordando algunas formas de ateísmo, recuerdo, por ejemplo, el caso del secretario de Educación de Lenin en la Unión Soviética en los años 20, Lunacharsky, de apellido, que realizó un juicio público contra Dios. Un juicio de verdadero, ¿no? Con jueces, con testigos, etcétera, ¿no? Y obviamente hubo argumentos y declararon a Dios culpable, ¿no? Lunacharsky declaró a Dios culpable de crímenes contra la humanidad. Luego de horas y horas y días, ¿no? Ustedes lo podrán encontrar, se llaman juicios contra Dios. Este evento, ¿no? Que después fue repetido en muchas provincias de la Unión Soviética, y entonces se lo condenó a la muerte a Dios. Y entonces en un día determinado salieron a un grupo armado, ¿no? Una milicia, y tiraron tiros contra el cielo, ¿no? 5 tiros, como significando el fusilamiento de Dios, ¿no? Fíjense qué tipo de ateísmo que no es una simple indiferencia, no es un desinterés, sino que es algo apasionado, que proviene de las entrañas, ¿no? Un ateísmo visceral, diría yo. Ese ateísmo visceral que uno de los revolucionarios también anarquistas de ruso, Mikhail Bakunin, sentía profundamente, y quizá hasta cierto sentido en forma honesta, ¿no? Que si Dios existe, no soy libre, decía Bakunin. Entonces, ese tipo de ateísmo apasionado, visceral,
Es una forma de ateísmo muy distinta del ateísmo práctico de las personas que, en fin, bueno, ¿qué importancia tiene, no? Es un tema secundario, terciario, nada, superficial. Aquí no, parece que es algo fundamental, ¿no? Y a propósito, hay una anécdota interesante. En la época esta de Lunacharsky, este, cuando estaban estos debates, ¿no? Estas acusaciones, este juicio contra Dios, en forma pública, uno se levantó del público y le dijo, pero usted hace horas está hablando de alguien que no existe. ¿Cómo puede ser? Si no existe, ¿por qué se preocupa tanto, no? No tiene sentido, ¿no? Fusilar a alguien que no existe. O sea, una especie como de locura, ¿no? Entonces, esta es una forma, porque, repito, el ateísmo pertenece a la subjetividad del hombre. Y esta subjetividad puede ser una subjetividad de carácter así, de rebeldía contra un Dios que limita tu libertad, ¿no? Después hay un ateísmo, por ejemplo, que está descrito por Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, que es el ateísmo de un personaje llamado Smerdyakov, que siendo niño estaba desayunando, comiendo algo con su tutor, ¿no? Que a su vez, como en aquella época, también le daba los primeros pasos de la catequesis. Y entonces, en el texto del Génesis, se dice que Dios creó primero la luz y después el sol. Así dice el Génesis. Entonces este niño se rió y con inocencia, quizá con un poco de malicia también, dijo, pero ¿cómo? Sí, ¿cómo puede ser que exista la luz antes que el sol? ¿No? Bueno, hoy sabemos que puede ser, ¿no? Digamos, no hay dificultad desde el punto de vista científico, pero hace no muchos años no había otra fuente de luz más que el sol. Entonces el tutor de Smerdyakov le dijo, bueno, así, y le pegó un cachetazo, como diciendo, no hagas preguntas, obedecé. Si la Biblia dice eso, es así. Y el niño salió volando de la silla, ¿no? Cayó. Y entonces creció en él el resentimiento. En primer lugar, porque era hijo natural, no era educado por su padre natural, ¿no? El viejo Karamazov. Y después porque lo habían ofendido. La persona que era la encargada de transmitirle la fe era un hombre violento, un hombre cruel. Y esa identificación entre el contenido religioso y la persona encargada de transmitirlo hace que uno se sienta resentida, ¿no? Muchas veces la razón de nuestro ateísmo es una razón de este tipo, de carácter doméstico, psicológico. Papá era creyente y era una mala persona, era violento. De modo que para ir en contra de mi padre, niego la fe, no llegando como deberíamos llegar a una determinada madurez, intentando distinguir una cosa de la otra, ¿no? Y me parece que el caso de Mauricio Schwartz es un poco así, ¿no? Él insiste que él proviene de una familia católica, no sé, de Asturias, qué sé yo, y que su familia nunca le perdonó su ateísmo, lo cual es raro, ¿no? Hay un problema ahí que, bueno, obviamente no me compete, pero en términos generales puede ser que sea el ateísmo de Mauricio, como de tantas otras personas, una reacción, una respuesta a esta religiosidad desencarnada, cruel, rígida, que muchos hemos recibido, ¿no? Entonces, de repente, hay factores psicológicos del ateísmo. Después hay ateísmo de carácter más bien racionalista, ¿no? El racionalismo es una forma, ¿cómo decir?, de pobre, mediocre, mezquina, de entender las cosas
según nuestra propia pequeña perspectiva, ¿no? Esto lo decía Louis Pasteur, gran científico, ¿no? Que, que inventó la leche pasteurizada, siempre algo como chiste, ¿no? Un chiste malo. Y él decía que era un hombre que rezaba el rosario diariamente, ¿no? A pesar de ser uno de los más grandes científicos, obviamente, de la microbiología, etcétera, ¿no? De la época moderna. Él decía que la poca ciencia aleja de Dios y la mucha ciencia acerca a Dios, ¿no? Entonces, el racionalista es este medio pelo, ¿no? Como decía Jauretche, el medio pelo, o el semi-ilustrado, lo llamaba Castellani, ¿no? O el hombre mediocre de José Ingeniero, si quieren. Es decir, esta cosa de las personas que terminan la escuela secundaria, que saben un poquito de todo, pero no saben mucho de nada. Y entonces dicen, bueno, no, porque en la Biblia hay contradicciones, la Biblia, bla, bla, como esto de la luz y el sol, cuando en realidad simplemente hay falta de profundidad, ¿no? El racionalismo es una forma de superficialidad, ¿no? Esto también es un problema de nuestra época, sobre todo de la época moderna, ¿no? El racionalismo, la ilustración, en el sentido de un conjunto de conocimientos poco profundos, unidos, hilvanados, sin una filosofía, sin una cosmovisión, ¿no? Que bueno, la superficialidad. Después hay un ateísmo moral que, bueno, Mauricio parece confesar, porque él dice que, en fin, que Dios no interviene. No es un Dios moral, porque un Dios moral debería intervenir cuando los inocentes sufren, ¿no? Es una buena pregunta que también les paso a ustedes, a los ateos. Les pregunto, ¿cómo sería el hombre, cómo sería la sociedad si Dios existiese? Ya que Dios no existe, la pregunta es, ¿cómo se imaginan las cosas, sobre todo la vida humana, si Dios realmente existiera? Entonces hay como un escándalo moral ante el silencio, la no intervención de Dios, ¿no? El tema de la intervención divina, bueno, es un tema aparte, pero en fin, hay como una evidencia de que Dios, en fin, deja que las cosas pasen, ¿no? Un escándalo moral. Bien, y después hay un ateísmo inmoral. Es lo que decía Dostoyevsky, tiene una frase bastante polémica. Él dice, si Dios no existe, todo está permitido, dice él, como vinculando la existencia o no existencia de Dios con la conducta moral del hombre, ¿no? Al menos él así lo percibía. De modo que, obviamente, si nosotros queremos vivir de acuerdo a una ley propia nuestra, subjetiva, egoísta, ¿no? Hacer lo que queremos, obviamente nos conviene que no exista Dios, ya que Dios, aparte de ser el creador, es el legislador y el juez del hombre, ¿no? Entonces su existencia obviamente me molesta, es una realidad molesta que me impide hacer lo que quiero. No en el sentido bueno de la palabra, lo que quiero de libertad, ¿no? Sino en el sentido griego de la ibris, es decir, de la inmoderación, de la prepotencia, del orgullo, en fin, hago lo que me da la gana, ¿no? Puedo robar, puedo adulterar, puedo asesinar, en fin, ¿por qué? No hay nadie que me diga lo que tengo que hacer ni me juzgue, ¿no? No hay un juicio. Entonces, vuelvo a repetir como principio general, el ateísmo no es unívoco, sino que al pertenecer a la esfera subjetiva del hombre, hay tantos ateísmos como ateos, así como hay tantas fe como creyentes. Lo vemos obviamente en la vida de la iglesia, hay gente muy fervorosa, hay gente muy creyente, hay gente que cree, pero en fin, nada, en fin, no es tan relevante en la vida de ellos, ¿no? Como en la vida de los santos, ¿no? Que viven, respiran a Dios, ¿no? Como decía Tolstoy, cuando dejo de creer en Dios, me muero, decía Tolstoy, que no era cristiano, ¿no? En fin, entonces hay diversas formas de subjetividad ateísta
Y esto me interesa a mí recalcar en este video, así como diversas formas de subjetividad del teísta. Por ejemplo, está el ateo cientificista, ¿no? que no es el racionalista, sino que es el ateo que realmente conoce de ciencia y que entiende que la hipótesis de Dios, como dijo uno, es una hipótesis superflua. No es que sea racionalista, pero él está limitado a la esfera de la ciencia y cree que fuera de la ciencia no hay nada, ¿no? Ateos, digamos, muchos científicos muy importantes, precisamente se nota que son cientificistas, ¿no? Son realmente serios, pero su horizonte es limitado. Entienden que, en fin, fuera de lo racional, de lo científico, no hay nada espiritual, no hay nada celestial, ¿no? Después hay un ateísmo de carácter político, que también, bueno, Schwartz lo menciona, y es interesante porque en la historia de la religión, de las religiones, algunos proponen que la religión surge como instrumento del poder. Y esto es muy interesante, porque el poder, para mantenerse, debe sacralizarse. Y entonces se concibe el poder del jefe de la tribu hasta el emperador romano como un poder divino, ¿no? Esto es muy interesante y también muy trágico, porque realmente es así. Pero una cosa es el uso que las civilizaciones hacen de lo sagrado, y en caso del poder, y otra cosa es el origen, ¿no? Es verdad que todas las civilizaciones han intentado afirmar el poder político, despótico, cruel, inhumano, ¿no?, mediante la autoridad divina, pero no quiere decir que el origen de la religión sea esa. Propiamente hablando, para aquellos que han estudiado, bueno, hay diversas escuelas obviamente, la religión tiene su origen en la contemplación del cielo. Es decir, hay dos realidades, la tierra y el cielo, básicas de la existencia humana, percibida por nuestros antepasados del Paleolítico, ¿no? De hecho, la palabra Dios proviene del cielo. Dios es el cielo, ¿no? O el día, Dios, día, la luz, ¿no? Entonces, estas dos realidades visibles, empíricamente comprobables, hacen que el hombre eleve, de alguna manera, una primera plegaria, una primera experiencia religiosa ante la enormidad de lo celeste, ¿no?, que se transforma en un símbolo eterno de lo divino, ¿no? De hecho, nosotros los cristianos decimos que Dios, nuestro Padre, está en el cielo, ¿no?, que era una expresión que usaban los paleolíticos, ¿no? Así que es muy interesante, digo, que más allá del uso que después la política haga del cielo, el pensamiento, la idea del cielo no tiene origen político, sino tiene un origen distinto. Es absolutamente humano, inmediato, ¿no? Inmediato. Bien, entonces digo, este tipo de ateísmo, que es propio de los argumentos socialistas, y también los liberales, los libertarios, los liberales, hablan precisamente de que lo sagrado está relacionado con el poder, ¿no? Hay un ateísmo que es propio de nuestra época, transhumanista. ¿Qué significa esto? Esto lo decía Dostoyevsky cuando decía que para que haya religión no es suficiente que exista Dios, sino que hace falta que exista el hombre. Y si el hombre deja de ser capaz de creer en Dios, no habrá religión, ¿no? Si el hombre, decía un antiguo, es capaz de Dios, capax Dei en latín. El hombre es capaz de Dios. Ahora, si por razones culturales, sociales, si por intervención de la inteligencia artificial o por el dominio de la psicología humana, de las masas, etc., el hombre deja de ser capaz de hacer un acto libre, consciente, de fe, entonces va a ser ateo, ¿no? Esto propiamente es lo que nos espera a nosotros, ya que nosotros vivimos obviamente en una época de triunfo del ateísmo. Lo propio de la modernidad es el ateísmo.
¿no? Es lo que lo identifica la modernidad. Ahora ese ateísmo moderno, ¿no? Que puede ser, como lo hice rápidamente, un poco de memoria, aunque tengo unas notas acá, el ateísmo doméstico de Smerdyakov, el ateísmo rebelde de Bakunin o de Lunacharsky, ¿no? O el ateísmo cientificista, el racionalista, el político, etcétera, ¿no? En fin, la constitución del Estado como el Dios mortal, como decía Hobbes, etcétera, estas formas de ateísmo, en fin, que son de la modernidad, pero todavía no hemos llegado al transhumanismo, donde se va a suprimir el hombre, ¿no? Se va a suprimir el hombre. Y al suprimir el hombre, no me refiero en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, mental, afectivo, el hombre querrán manipularlo, hacerlo otra cosa, entonces obviamente tampoco habrá lugar para un acto religioso, un acto subjetivo, ¿no? Suprimir la subjetividad. Al suprimir la subjetividad se suprime la posibilidad misma de la religión, del acto de fe. Entonces la pregunta es, que se la dirijo a los ateos que puedan ver este canal, si qué clase de ateo se considera usted, en particular Mauricio, y bueno, y cada uno de los que puedan estar escuchando este video. Que tengan un muy buen día.